Padre eterno, gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Declaramos un tiempo de bendición, declaramos un tiempo donde la atmósfera de tu Espíritu, Señor, se mueve en este lugar, llenando nuestras vidas, llenando nuestros hogares, llenando nuestras familias de ti, Señor. Declaramos el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Declaramos el espíritu paternal sobre nuestros hogares, restaurando relaciones, restaurando vidas, Señor, llenando de identidad nuestros corazones, Señor. Entendiendo que tú nos amas, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor y que en ti somos verdaderamente libres, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos adorarte y exaltarte. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, Rey. Bendito eres, Padre. Bendito, bendito. Envuelves en tu canción de libertad, nos envuelves en tu amor, nos envuelves en tu amor. Oh. Gracias, Señor, bendito eres, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Así es, somos tus hijos, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo en amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Decláralo, ya no soy esclavo del temor, soy libre, soy libre. Santo Padre, Santo Padre. Declarémoslo, estoy rodeado. Estoy rodeado
en este momento que te dejes abrazar por tu Padre, que te dejes amar por tu Padre y que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y por encima de cualquier voz extraña puedas declarar esto con nosotros: nuestra identidad, nuestra razón de ser delante de Él, que somos sus hijos. Santo eres, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Tu cántico de libertad. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Amén. Gracias, Señor, por este día, por esta noche hermosa que nos regalas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, por este mensaje que realmente es de gran utilidad para el corazón que quizás se siente lejos de ti. Gracias, Señor, porque tus brazos están abiertos siempre para recibir a aquel que está pródigo, aquel que se ha alejado de ti, aquel que ha malgastado su vida lejos de tu presencia. Gracias porque en ti siempre hay una oportunidad. Tú eres un Dios de oportunidades. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por esa misericordia que solo tú tienes, que solo tú muestras. En esa misma misericordia te pedimos, háblanos en esta noche, Señor, y llena de profundo gozo y de alegría nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, buenas noches. El Señor les bendiga. Hoy teniendo una oportunidad más de escudriñar la palabra del Señor. Y continuamos con esta serie de 3 parábolas. En el capítulo 15 de Lucas ya vimos las 2 primeras, lo recuerdan, la oveja perdida, la moneda perdida. Y hoy vamos a hablar acerca del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Esta parábola va más allá del 32, hoy solo la vamos a ver vamos a verla hoy desde el 11 al 24. Más adelante terminaremos el domingo, si Dios lo permite, con la parte final de esta parábola. Lo que vamos a mirar hoy tiene que ver con un hombre que tenía 2 hijos, y nos corresponde ver hoy el hijo menor. Tenía lógicamente un hijo mayor, un hijo menor, pero vamos a ver hoy lo que compete a la historia del hijo menor. Pero siempre es muy importante reconocer que la parábola del hijo pródigo pues no solamente habla de un solo hijo, del hijo menor, también habla de un hijo mayor. Y del hijo mayor también vamos a aprender grandes cosas, eso lo veremos el domingo. Pero hoy veremos la historia del hijo pródigo, el hijo menor, y la reacción de su padre. ¿Listos? Entonces, acompáñame a Lucas 15, del 11 al 32. Dice la palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, nuestra enseñanza de hoy se llama el hermano menor, porque ya saben ustedes, hay un hermano menor, hay un hermano mayor y hay un padre. Hablemos entonces de la historia del hermano menor. Dice el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Entonces ya veníamos hablando acerca de que en el capítulo 15 de Lucas, el Señor tiene en su audiencia, recuerden ustedes, a publicanos y pecadores y a fariseos y escribas. Ambos están escuchando estas historias de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y todas encajan en el hecho de un gozo maravilloso cuando lo perdido aparece o cuando el hijo pródigo vuelve a casa. El hijo menor de nuestra historia representa a los publicanos y a los pecadores. El hijo mayor, el hermano mayor, ¿cierto? Hablemoslo así, el hermano menor representa a los publicanos, a los pecadores. El hermano mayor representa a los escribas y a los fariseos, que son precisamente las personas que están escuchando. Lógicamente, los más aterrados, como siempre, después de escuchar a Jesús, serán estos fariseos y escribas. En esta época, si un padre tenía 2 hijos y moría, la herencia se repartía de la siguiente manera: al hermano mayor, al hijo mayor, le correspondía 2/3 de la herencia, y al menor le correspondía 1/3 solamente. ¿Por qué al mayor 2/3? Porque en la cultura judía el mayor era responsable por los demás hermanos y por la familia general, ocupaba como el lugar del padre, y a él le quedaba un dinero mayor que los demás porque él debía usarlo pensando en las necesidades que posiblemente a futuro podían tener sus hermanos. Entonces, por eso se hacía esta repartición de esta manera. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Era muy normal que la herencia se repartiera en muerte del padre. Sin embargo, aquí vemos que este hijo menor pidió una excepción especial, motivado por un anhelo y un deseo de usar esas riquezas para gastarlas en cosas que para ese momento él en su carne quería disfrutar. Los judíos tenían muy claro que esas herencias debían permanecer de generación en generación. La tierra era posesión de la familia, y esta tierra de este hombre posiblemente podía venir desde
desde padres muy atrás y debía continuar en manos de ellos. Pero lo que este hijo pide es que, primero, estando en vida el padre, dé la parte de su herencia. Ya para los fariseos y los escribas, está creyendo. ¿Cómo se le ocurre pedirle al padre que reparta la herencia estando en vida? Y ahora ellos todavía no saben lo que este hombre va a hacer con esos recursos. Entonces, el muchacho lo que estaba de alguna manera también queriendo decir era, padre, yo voy a hacer de cuenta que usted se murió. Estaba deseando prácticamente la muerte del padre, porque recuerden que solamente hasta la muerte del padre existía la repartición o de la herencia. Lo que demuestra aquí que el hijo no quería al padre, quería las cosas del padre. Y de una vez, para ir entrando en materia, podemos saber que hay muchas personas que no quieren a Dios, que no aman a Dios, sino que aman las cosas de Dios, o las cosas que Dios puede darles, las cosas que Dios puede hacer por ellos, pero los tiene sin cuidado ese padre, el amor hacia ese padre. Así es, así se caracteriza este hijo menor. Ahora, pelaron aún más los ojos estos fariseos y escribas cuando la respuesta del padre fue, listo, voy a repartir esa herencia. ¿Qué sabían ellos? Que donde un hijo hiciera una petición como esta, como dicen por ahí, le hubieran boleado los dientes para la porra, porque eso era una falta de respeto hacia el padre. ¿Qué hubieran pensado entonces los fariseos y escribas cuando escucharon esto? Que el padre iría a decirle, oigan a usted que está creyendo, y hubiera usado la fuerza y hubiera usado toda su autoridad como padre para demostrarle a este muchacho que a los papás se les respeta. Pero ¿saben? Este padre no hizo nada de eso. Doble sorpresa. Primero, ¿cómo se le ocurre a este hijo menor, al hermano menor, pedir esto en vida de su padre? Segundo, ¿cómo es que el padre está reaccionando de esta manera tan tranquilón? Mis amados, cuando el texto usa allí bienes, repartición de bienes o los bienes, usa la palabra bios, que en alguna ocasión ya la habíamos estudiado, que tiene como significado lo que sostiene la vida. Es decir, que el padre, al dividir su herencia, estaba dividiendo su vida. ¿Por qué? Porque la herencia, la tierra, la posesión de la tierra era lo que le daba identidad a la gente en este tiempo. La vida de las personas estaba ligada a su tierra. Si tú perdías tu tierra, perdías tu estatus en la comunidad y también estabas perdiendo a lo que estabas ligado, a tu identidad. O sea que lo que este hijo menor, el hermano menor, le pide a su padre es prácticamente, lo podemos entender así, como que el padre estuviera desgarrando su vida. Por eso usa el término bios allí. No era simplemente entregar un dinero. Significaba para la vida del padre desgarrar, partir su vida y dejarla en manos, una parte de ella en manos de un hijo que ahora lo que va a hacer con eso es malgastar. Noten también ustedes que queda también, para ir entrando en materia, que así como muchos aman las cosas del padre pero no al padre, también ahora vemos que Dios da libertad a las personas de escoger y de elegir. El Señor, cuando alguien llega y le dice, Señor, me voy a ir, chao. ¿El Señor qué dice? Dale. ¿Es tu decisión? Dale. Dios no va a frenarte en tus decisiones. Si esas decisiones te llevan a alejarte de Dios, Él lo va a permitir. Él lo va a permitir porque hablamos de que el Señor nos ha permitido a nosotros libertad de escoger. Y aquí queda también demostrado en la enseñanza de Jesús, en la parábola, que el Señor respeta las decisiones que nosotros tomamos en torno a nuestra vida. Por lo mismo, también las repercusiones, los resultados son
causados por nosotros, responsabilidad nuestra. De allí que es extraño que culpemos a Dios de las cosas que nosotros mismos cometemos, los errores y los caminos equivocados que tomamos, y que cuando nos va mal, culpamos a Dios, cuando la decisión fue nuestra. Versículo 13. No muchos días después de haber hecho esta petición, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Queda claro la mentalidad y la irresponsabilidad de este hijo menor, de este hermano menor. Porque, como les dije ahora, las herencias había que cuidarlas, reinvertirlas. Si te dejaron una porción de tierra, esa tierra debía ser cuidada para futuras generaciones. Pero este muchacho que está recibiendo la herencia la va a despilfarrar. Su deseo no es invertir, su deseo no es comprar en otro lugar ni nada por el estilo, sino, como dice aquí claramente, vivir perdidamente. Lo que tanto costó a esta familia por años tener y sostener y cuidar, este hombre, este joven, en un momento de irresponsabilidad, lo va a malgastar viviendo perdidamente. El juntándolo todo, la frase juntándolo todo, significa que muy posiblemente lo que pasó fue esto. El padre tenía una tierra y un tercio de esa tierra fue vendida a alguien que no podía usarla, irse a vivir a ese lugar, sino hasta que el padre muriera. Por lo tanto, pagó un dinero por algo que iría a disfrutar a futuro. Significa también que ese dinero no correspondía de alguna manera al valor verdadero de esa tierra. Cuando se compra así a futuro, cuando tú compras un apartamento en planos, ¿cierto? Cuando vas a un proyecto, es mucho más barato porque estás comprando algo que todavía no tienes, que más adelante verás. Así por el estilo ocurre aquí. Entonces este muchacho vendió, ¿cierto? De alguna manera de afán ese pedazo de tierra, con tal de reunirlo todo. Ya cuando le pagaron ese recurso se fue. Y allí entonces se sabía que esa porción ya no pertenecía a la familia. Se fue lejos, dice, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes. Este hijo no comenzó a pecar cuando llegó a la provincia apartada. Él comenzó a pecar desde el momento en que despreció al padre como padre. Desde ahí, ya dentro de su mente, de su corazón y de su ser, había comenzado a crecer el pecado. Lógicamente, después de estar tan lejos, y precisamente lo busca, ¿no? Irse lejos a una provincia apartada, en donde no tuviera contacto con ellos, con su padre, en donde pudiera hacer lo que quisiera hacer y vivir de la forma en que quisiera vivir. Es lo que ocurre cuando alguien que ha estado con el Señor, que ama las cosas de Dios pero no a Dios, llega el momento en el que le incomoda Dios y considera la oportunidad para irse lejos, en donde pueda hacer y deshacer. Y allá está, allá hay muchos en este momento. Alguna vez caminaron con el Señor, pero que fueron arrastrados, como lo fue este joven, y se han ido lejos para no tener contacto con ese Padre. También vemos que el pecado nos va a llevar lejos y más lejos de lo que muchas veces hubiéramos querido ir. Cuando empezamos nuestro camino de distanciarnos de la presencia del Señor, ese camino se va haciendo cada vez más profundo y detenerse se hace, cada paso hará más difícil detenerse, incluso regresar. Cada vez estaremos más lejos de ese Padre, de esa presencia, de ese bien que significa estar cerca al Padre. Jamás el pecado va a pagar bien al que lo ha abrazado. Y siempre nos pasa una cuenta de cobro muy alta. Versículo 14, es lo que dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces,
una situación creada por él, porque se gastó todo. Ya para ese momento, al no tener recursos, comprar, conseguir comida ya era un problema. Pero ahora súmenle que en aquella provincia vino una gran hambre. Es decir, que sin habiendo alimento, pero no dinero, era difícil comer. Ahora, sin dinero y sin alimento alrededor, ¿qué tan difícil podría ser comer? De manera que este hombre tocó fondo en su vida de pecado, en su alejamiento de su padre, y, y, y el hambre es la forma en que él comienza a darse cuenta que Satanás le ha pasado la cuenta de cobro. Satanás, en esta frase, Satanás no abastece, él solo usa y abusa. O como también decimos nosotros, así paga el diablo a quien bien le sirve. Este hombre disfrutó por un breve tiempo de su vida con su herencia, porque en algún momento el pecado termina disfrutándose, deseándose, pero una vez que termina, una vez que acaba, pasa una cuenta de cobro terrible para el que lo ha usado. Y comienza entonces la vida de mendigo. Es una vida de mendigo lo que este hermano menor comienza a vivir. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. El término arrimó, se arrimó, es el término de alguien que cuando está en la calle un mendigo, se le arrima a alguien y casi que lo sujeta y le dice: ayúdeme, deme algo de comer, que tengo hambre. Muchas veces nosotros caminando por la calle vemos a personas que piden con cierta distancia, con cierta prudencia, pero también hay personas que uno se siente como rodeado por ellos porque le están pidiendo una ayuda, y este hombre llegó a la mendicidad y a el grado de pegársele a alguien para que le diera algo de comer. Y este hombre resuelve enviarlo a una hacienda. Dijo: bueno, yo voy a ver qué hago con este, me lo va a quitar de encima. Y lo mandó a una hacienda a apacentar cerdos. Aquí vuelven y se abren esos ojotes de esos fariseos y escribas, porque el judío no tenía contacto con cerdos. Los cerdos estaban siempre en las regiones gentiles, pero en las regiones judías no existía un cerdo. El judío no come cerdo. Y ahora menos cuidar un cerdo. O sea, esto estaba demostrando, Jesús les estaba dando a entender lo profundo que cayó este hijo menor, lo grave de su pecado y las consecuencias de esta vida desenfrenada. Y dice el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y la algarroba es una matica que produce un frutico, tiene una vaina, y los fruticos estos, las pepitas estas, son las que se le dan a los cerdos o al ganado. Y este muchacho llegaba incluso a necesitar, a desear comer o subsistir de comer lo que comían los cerdos, porque cuando pedía nadie le daba. Cuando él pedía comida común y corriente, nadie le daba. Por lo tanto, lo que demuestra aquí es que el hombre sobrevivió gracias a que comió lo mismo que comían los marranos. Entonces, calculen ahora la sorpresa de estos fariseos y recuerden que Jesús los está llevando a compararse a ellos, perdón, está llevando a comparar a este hijo pródigo y lo bajo que cayó con los publicanos y con los pecadores, para luego ver cómo Dios los trata. Y en el hijo mayor los va a comparar a ellos para que se den cuenta de su actitud. Por eso no te pierdas el domingo la continuación. Bien, versículo 16. Entonces, este hombre tocó fondo. Y siempre será bueno tocar fondo. Siempre será para alguien con esperanza en Dios. Siempre será bueno tocar fondo. Hay personas que mueren sin tocar fondo.
que mueren luchando, pensando que van a salir solos adelante y mueren así. Pero tocar fondo termina siendo bendición para aquellos que guardan una esperanza de volver. Tocar fondo es la oportunidad de descubrir que se equivocaron. Tocar fondo es darse cuenta que nada de lo que ellos esperaron que los fuera a saciar, los sació. Tocar fondo termina siendo una dádiva, un regalo de Dios, cuando alguien puede tocar fondo y dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Versículo 17, y volviendo en sí, dijo. Ese volviendo en sí es casi como si él estuviera viviendo una vida ajena. Es casi como si él no fuera él. Porque, ¿saben? Cuando un creyente se ha alejado del Padre, empieza a vivir una vida que no es la de él. Y él lo siente así. Pero él está engañado por el pecado. Solamente cuando vuelve en sí, es que se mira y recuerda quién es él. Y recuerda quién es su Padre. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces en su miseria el hijo pródigo fue finalmente capaz de pensar claramente. Eso de volver en sí es pensar con claridad. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos en la iglesia pensando locuras, tomando decisiones tan extrañas? Y uno simplemente abre los ojos y dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? Pero una vez que tocan fondo, como que el cerebro por fin se aclara y son capaces de pensar con claridad y volver en sí. Muchos han creído las mentiras del diablo, de que vivir, dice aquí, para Dios, los va a privar de cosas buenas. Eso es lo que primero que alguien de repente que está en la iglesia, que ama las cosas de Dios pero no a Dios, que ama las cosas del Padre pero no al Padre. Satanás lo que va a susurrar a su oído será algo como, hey, si te estás dando cuenta que estando aquí te estás perdiendo de cosas buenas afuera. Y comienza ese pensamiento a azarar y a moverse en el corazón de la persona. Es una mentira del diablo que ha hecho que las personas digan, yo me estoy perdiendo la vida. ¿Yo qué hago aquí? Aquí en la casa de mi padre. No, 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 afuera es donde está la vida. Yo aquí estoy limitado. Aquí estoy dejando de vivir. Estoy dejando de disfrutar. Este joven lo pensó así y dijo, yo tengo que ir a vivir mi vida. ¿Yo qué hago aquí con mi padre y con mi hermano? Y se fue y malgastó lo que tenía para darse cuenta que lo que Satanás le dijo fue una mentira. Por eso es que él no podía caer en sí. Por eso es que él no podía entender lo que estaba pasando con su vida. Pero gracias a esa misericordia gloriosa, este hombre vuelve en sí. Porque la verdadera necesidad nuestra para este muchacho, ejemplificada aquí en esta historia del hijo menor, que dijo, aquí perezco de hambre, en nuestra vida espiritual, lejos de Dios, también perecemos de hambre espiritual. Porque la verdadera necesidad nuestra es estar saciados espiritualmente. Cuando tu espíritu ha dejado de recibir la bondad de Dios, ha dejado de recibir el toque de Dios, la palabra de Dios. Cuando tu espíritu se ha enfriado y se ha alejado de Dios, empieza a padecer hambre. Y tú no sabes qué es lo que sientes, no comprendes, pero simplemente es hambre espiritual. Y esa hambre que este joven describe aquí física, para nosotros a nivel espiritual es hambre de Dios, la verdadera necesidad que tenemos los seres humanos. No es de un carro mejor, de una casa mejor, de un trabajo mejor, de una esposa mejor, de unos hijos mejores. La verdadera necesidad tuya y mía es saciar el hambre de nuestro espíritu. Y solo Dios tiene palabras de vida eterna que alimentan el espíritu. Así que, mi amado, este muchacho va a tomar una decisión
y es lo que llamamos una decisión de fe. Mire lo que pasa en el versículo 18, como ahora él va a necesitar la fe para el paso que sigue. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Venga, volver. Y si no me recibe, y si me desprecia, es que yo lo ofendí ante la sociedad, ante el pueblo, ante la gente que vio cómo se desgarró por mí. ¿Volver? ¿Qué va a pensar él? ¿Qué va a pensar mi hermano mayor? ¿Qué van a pensar las personas que me vieron salir? Pero este hombre, en un acto de fe, decide levantarse e ir a la casa de su padre. Ya no iría a buscar las cosas del padre. Ahora él sabe que debe ir a buscar al padre. Ahora él sabe que aunque el padre tenga muchos recursos, ninguno de esos recursos podrá ser para él si primero no le recibe el padre, si primero no hay una restauración de la relación con el padre. Me levantaré. Y no dice, e iré a la casa, e iré al pueblo, iré a mi familia. No, se refiere al padre. Me levantaré e iré a mi padre. Cuando una persona ha tomado estas decisiones y estos caminos de alejarse de Dios, debe poner sus ojos no en la iglesia, no en los hermanos de la iglesia, no en el ministerio que tenía quizás, sino en el Padre. El Padre es lo que se necesita, es a donde hay que volver. Y vemos también que acepta su condición, se arrepiente, comprende entonces que ha deshonrado, que ha avergonzado, y ahora por fe y sin tener nada que ofrecer. Imagínense, va a llegar con los brazos vacíos, más bien va a llegar oliendo a marrano y con vestidos andrajosos. Eso es lo que este hombre va a hacer. Se va a aparecer en su casa buscando a su padre en unas condiciones terribles. Pero va a necesitar fe, porque de resto o es quedarse donde está, o es decir, no, yo le voy a hacer otro poquito. Yo voy a hablar con el que me tiene aquí alimentando cerdos y le voy a proponer un negocio, porque a veces somos así. A veces cuando sabemos que necesitamos ir a Dios, no queremos dar nuestro brazo a torcer, sino que seguimos buscando métodos y medios para seguir en nuestra condición y seguir con nuestra torpeza y nuestro orgullo. Pero este hombre dice, aquí no hay más de otra, sino volver a la casa de mi padre. Volver a Dios antes que volver a cualquier otra cosa, a los amigos, a la iglesia. Y también es maravilloso ver cómo él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Él no dice, es que me dijeron, es que me hicieron, es que yo me fui porque mi hermano mayor me pegaba, es que yo me fui porque él no está culpando a nadie. ¿Notan eso? ¿Notan que él está diciendo, he pecado? Sí, está reconociendo que es su error, que fue su decisión, que sea como haya sido, él es el único responsable de las decisiones que hace un tiempo tomó. Y es maravilloso porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, no se culpa a nadie. No, es que, como Adán, ¿no? No, la mujer que me diste. Y Eva, no, fue la serpiente. Ninguno reconoció su pecado. Se culpa a otro. ¿Sabes cómo reconoces tú a alguien arrepentido? Cuando no culpa a nadie. Cuando dice, yo pequé. Yo lo hice. Yo la embarré. Es mi culpa. Allí hay un verdadero arrepentimiento. Pero si alguien sigue buscando culpables, realmente allí no hay un verdadero arrepentimiento. Versículo 19. Dice, ya no soy digno, versículo 19, de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mis amados, en este tiempo existían dos tipos de trabajadores en una hacienda. Están los siervos,
que viven en la hacienda, que son como miembros de la familia casi, ¿no? Aunque no son legalmente miembros de la familia, viven allí como si lo fueran. Y hay otros llamados jornaleros, al que se está refiriendo este muchacho aquí. Y él le está diciendo al padre, padre, yo vengo no para que me hagas tu hijo, no para que me hagas un siervo, no, trátame como uno de tus jornaleros, porque yo vi que los jornaleros aquí en esta casa tienen abundancia de pan. Mis amados, era tan buena esa casa que los jornaleros, que eran personas que vivían afuera de la casa, de la hacienda, y que eran contratados al día, venían y se les pagaba el diario y se iban. Y si de repente no había necesidad, no se les volvía a llamar. Ese es el jornalero. Tenía una posición inferior a la de los siervos que vivían en la casa del Señor. Y este hombre lo que le propone al Papa, o lo que está pensando proponerle al Papa, es, Padre, recíbame, porque el hambre que tengo me está matando y yo sé que aquí a los jornaleros les va bien. Hazme como uno de tus jornaleros. Él no llegó diciéndole, yo vengo a que me vuelva a poner en mi lugar. Yo vengo a buscar el lugar de honor que dejé. Nada. Él dijo, porque también el arrepentido llega así. El arrepentido no llega a hacer exigencias. Bueno, listo. Yo me arrepiento. Yo vuelvo, pero... Y pone condiciones. Mis amados, un arrepentido no pone condiciones, un arrepentido está avergonzado, un arrepentido, dice la palabra, no levanta ni siquiera el rostro al cielo. Este hombre realmente, verdaderamente, está arrepentido. El arrepentimiento es un don. Por eso les dije ahora, el que este muchacho haya tocado fondo es un regalo de Dios, porque él se hubiera podido quedar alimentando cerdos y viviendo así, mal, pero jamás reconocer su pecado. ¿Cuánta gente? Uno se sorprende y se rasca la cabeza. Conocimos a uno que ahorita está en la calle, le decimos Pinocho, de pronto ustedes lo conocen, y el Señor le dio muchas oportunidades. Este hombre recibió en su vida 11 balazos, primero creo que fueron 5 y después 6, en otra ocasión fueron 6, y no murió. Hoy en día vive en la calle, y cuando estuvieron la alcaldía tenía a estas personas en el Parque El Arenillo, él estaba allá, pero les cuesta vivir encerrados o sujetarse a autoridades. Y aunque tenían desayuno, almuerzo, comida, techito, no se mojaban, ahora lo veo en la calle otra vez. Lo veo durmiendo en el piso, él tiene que andar con un caminador. Y uno se sorprende que sabiendo, habiendo conocido a Dios, porque él estuvo en la iglesia, él vivió en la iglesia, quieran y amen esa vida. Y hay gente que se queda ahí, que son tan orgullosos, su corazón tan duro, que prefieren seguir comiendo algarrobos con los marranos antes de volver al Señor. Y solo Dios puede tocar el corazón de estos hombres a través del arrepentimiento. Mire, hay textos que hablan acerca de que el arrepentimiento es un don de Dios. No podemos ni siquiera achacárnoslo a nosotros mismos. Ay, yo me arrepentí porque yo soy bueno, a la final soy bueno. Mira, si alguien se llega a arrepentir después de tocar fondo, es por la gracia de Dios, por misericordia. Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los judíos cristianos se sorprendieron de ver que gentiles también podían ser cristianos, porque ellos pensaban que era solo para los judíos. Y se alegraron de ver que el Señor permitió arrepentimiento en el corazón de los gentiles. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, la longanimidad es esa paciencia que se estira de Dios. Y su benignidad de esperar y soportar, solo para irnos llevando al arrepentimiento, dice.
Es algo que Dios hace en nuestro corazón. Y 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decisión de Dios si deja a alguien cegado o si permite a alguien caer en sí. Cuando una persona de estas caiga en sí, debe decir: Señor, gracias. Fue tu misericordia, fue tu amor el que hoy me permite entender esto. Es Dios, es el amor de Dios sobre tu vida. Dos peticiones entonces que vemos en nuestra historia. Dos peticiones que hizo el hermano menor. El primero: dame la parte de mi herencia, dame. Es ese cristiano que a Dios es: Señor, dame porque solo me interesa lo que me das. Pero cuando es procesado y llega y toca a fondo y vuelve en sí, mire la petición que ahora se hace: hazme. Ya no es dame, ahora es hazme a tu manera. Haz en mí lo que tú quieras. Forma en mí tu carácter. Transfórmame en la persona que tú quieres. Mire qué diferencia de oración, qué diferencia de corazón. Cuando nos arrodillamos solo para decir dame. O cuando nos arrodillamos para decirle: Señor, hazme a tu imagen. Haz conmigo como tú quieras. Hasta allá llegó este hombre a entender a través del arrepentimiento que ya, ¿se imaginan donde llegue diciendo dame? ¡Qué pena! Ahora llega y dice: hazme, como uno de tus jornaleros, pero hazme. Y vemos que este hombre pasó del pensamiento a la acción. Recuerden, está en este momento con los marranos. Está pensando: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él lo pensó. Pensó lo que iba a decir, como cuando uno también, no sé si te ha pasado que vas a ir a una oficina y antes de entrar tú ya has hecho el plan, le va a decir: buenas tardes, lo que pasa es que yo vengo, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno planea muchas veces lo que va a decir. Este muchacho lo planeó, pero mis amados, del pensamiento a la acción. Miren lo que Spurgeon dice en torno a este momento y lo peligroso que es quedarse solamente deseando o pensando. Dice Spurgeon: algunos de ustedes, a quienes ahora me dirijo, han estado pensando y pensando y pensando, hasta que temo que pensando se echen a la perdición. Que ustedes, por gracia divina, pasen de pensar a creer. Si no, sus pensamientos se convertirán en el gusano eterno de su tormento. Si todo se te queda en los pensamientos y nunca lo haces, finalmente te irás al infierno con tus pensamientos. Yo desearía que los pecadores aquí rompieran su alianza con la muerte y violaran su pacto con el infierno. Al huir, que era lo que este muchacho estaba pensando: me levantaré, huiré. Al huir por sus vidas hacia Jesús, quien recibe a tales fugitivos. Jesús recibe a tales fugitivos. Nos recibe cuando hemos pasado del pensamiento a la acción. Y vemos ahora entonces lo que sucede con el Padre. El Hijo se levantó y fue. Y dice aquí la palabra que cuando su Padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia. Este hecho demuestra que de alguna manera el Padre levantaba su mirada hacia el camino por donde seguramente iría a aparecer su Hijo. Me lo imagino todos los días mirando. Hasta que un día lo vio, pero dice que lo vio de lejos. Yo siempre había pensado que de lejos eran 40 metros. Pero realmente el que lo haya visto de lejos significa que el hombre lo vio en el pueblo. Es decir, él está en su hacienda, levanta su mirada y entre la gente que allá está, a cierta distancia, logró ver a su hijo. Y fue movido a misericordia, porque eso es lo que hay en el Padre. ¿Se acuerdan todo lo que para la sociedad implicaba lo que este hijo le hizo? Y este padre no guarda resentimiento, ni está esperando que aparezca para cobrársela, sino que fue movido a misericordia. Fue un amor, es un amor que recibe completamente, sin guardarse nada, no poniéndole a su hijo
como cuando uno estaba en el colegio que le ponían matrícula condicional. No, la misericordia no pone matrículas condicionales. Cuando alguien arrepentido viene a ti, tú lo tienes que recibir sin matrículas condicionales, sin ponerle también condiciones. Eso fue especialmente notable porque el hijo había deshonrado a la familia, había deshonrado a su padre. Y aquí el padre no está interesado en estregarle eso en su cara. Y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. El texto dice, la palabra le besó no es como si hubiera sido un solo beso, sino que él repetidamente besó el cuello de su hijo. En este tiempo, besar el cuello de la persona que venía era decirle, te acepto a mi casa, eres bienvenido. Y este padre no solo le dio un beso, lo besó varias veces. Y otra cosa, corrió. Los hombres mayores, los señores de las casas, en este tiempo no corrían. Eso era vergonzoso. Ellos usaban unas faldas, tanto hombres como mujeres, y para poder correr había que levantarse la falda y correr y dejar ver las piernas. Y estos hombres como este padre, que lo vieran correr, eso era una vergüenza, era añadir a la vergüenza que ya existía más vergüenza. ¿Se imaginan ustedes la gente que lo vio correr? Cuando entró al pueblo, cuando caminó por esas calles, cuando abrazó a su hijo en medio del pueblo, ¿qué pensarían las personas de la actitud de este padre? Fue una reconciliación inmediata. El padre olvidó la afrenta. El padre, más bien, se echó a sí mismo la afrenta. Él dijo, si alguien debe quedar en vergüenza aquí va a ser yo. No me importa, dijo el padre, porque mi hijo ha vuelto. Y todo eso que podía significar en la sociedad ese acto, al padre no le importó, con tal de volver a recibir de inmediato a su hijo. Lo reconcilió inmediatamente. ¿Recuerdan ustedes que lo que el hijo había planeado decirle al papá? Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ahí termina. ¿Dónde quedó eso de hazme como a uno de tus jornaleros? ¿Dónde quedó? Si ustedes lo leen, ya no está. ¿Por qué? Porque el padre no lo dejó terminar. El padre no estaba interesado en esto, mis amados. ¿Cuál era el plan? El muchacho le iba a decir, papá, yo sé que yo la embarré, pero vengo a pagar con trabajo lo que me gasté. Si tú me haces como uno de tus jornaleros, yo me conformo con el alimento. Y todo lo que yo gane en esta hacienda, yo te lo voy a dar a ti hasta que pague todo con lo que te deshonré y podamos recuperar la propiedad. Ese era el plan del hijo menor. Pero el padre no le deja terminar. ¿Por qué? Porque el padre no está esperando que el hijo pague. El padre, cuando hay arrepentimiento, el padre está pensando en restaurar. Eso es lo que está pensando el padre. Por eso en el versículo 22 es el padre quien interrumpe el diálogo de memoria que trae su hijo. Pero el padre, notan, pero el padre se atravesó en lo que estaba diciendo su hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Mis amados, aunque había un discurso preparado, lo que sabía el corazón del padre era que no había necesidad de ganarse la restauración, no hay necesidad de ganarse la reconciliación una vez que hay arrepentimiento. Somos nosotros los que muchas veces le ponemos tantas trabas a las personas que se han arrepentido, pero el Padre no, el Padre lo restaura y hay una reconciliación inmediata y la vemos en los elementos que a continuación el Padre pide. Traer el mejor vestido. ¿Qué era ese mejor vestido, mis amados? Era una túnica muy especial que había pasado de generación en generación, un vestido familiar que se usaba solamente en las ocasiones más importantes. Y la siguiente ocasión importante que estaba a la vista era el matrimonio del hermano mayor. Por lo tanto, el hermano mayor lo que menos iba a pensar era que era su hermano menor
Después que ha llegado, Carilabao, como si nada hubiera pasado, pensaría él, ahora el vestido que él estaba guardando para su matrimonio, se lo están chantando a su hermano menor. Traigan ese vestido especial, ese vestido que hemos guardado para una ocasión especial. Traigan el anillo, y el anillo es básicamente un sello con el cual las familias, eso es un término, es como poner una firma en un documento, como cuando uno va a una notaría y hace autenticar un documento, ¿sí? Con los anillos. Ese anillo entonces en la mano del hijo representaba que él era miembro de la familia, parte de la familia también. No quiero, pensaba el hijo, yo no quiero que me regresen a la familia sin antes ganarme mi lugar, pero el padre dice, no, no voy a dejarte que ganes tu lugar, te lo voy a dar. De esa manera, poniéndole ese anillo, confirma que ahora es hijo, o que nunca dejó de ser hijo. Traigan calzado. ¿Qué era el calzado? Ningún siervo usaba calzado. Los que vivían en las casas no usaban calzado, menos van a usar los jornaleros. Solo los hijos usaban calzado y el padre usaba calzado. Y cuando le ponen el calzado, entonces el vestido, el anillo, el calzado, todo estaba representando que él estaba retomando su lugar de hijo. Y ahora dice, el becerro gordo. Ese becerro era tan gordo, tan engordado, tan bueno, que podía alcanzar para alimentar a 200 personas. Y seguramente, a que no adivinan para quién lo estaban guardando. Para el hijo mayor, para el matrimonio del hijo mayor, o para algo así, donde valiera la pena matarlo y hacer la fiesta general que se hace en una boda, e invitar al pueblo, 200 personas que vinieran a comer de ese becerro engordado, y mátenlo y vamos a hacer fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, de la misma manera que se regocijó el pastor cuando encontró la oveja perdida, de la misma manera que se alegró la mujer cuando encontró la moneda perdida. Aquí el regocijo es del Padre, aquí el regocijo es del pueblo, y aquí el regocijo también es del Hijo, que pensando en comprar su lugar una vez más a través del trabajo, el Padre, en un acto inmediato, lo reconcilia con él. Mis amados, cuando hay arrepentimiento, tú hubieras podido ir, yo no sé a dónde has ido, no sé si has tocado fondo, y no sé si en este momento tú necesitas reconciliarte con el Señor. No sé si a través de esta palabra tú estás cayendo en sí y estás diciendo, en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan, ¿y yo qué hago aquí? Llevando el bulto, lejos de la presencia de Dios. No te estoy diciendo lejos de la iglesia, no te estoy diciendo lejos de los hermanos o del pastor. Es de Dios, es del Padre. Es volver primero al Padre. Y Satanás quizás ha sembrado en el corazón de muchos la indignidad de volver. Pero si estás escuchando esto y alguna vez estuviste en la casa del Padre, vuelve, vuelve. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él te va a besar en el cuello. Y sabes, Él te va a volver al lugar de honor que como hijo tienes en su familia. Eso es lo hermoso de esta primera parte de la historia del hijo pródigo, que no es solamente, y lo hemos entendido así, como este hijo que vuelve, porque también hay un hijo mayor. Por eso esta primera enseñanza se llama el hermano menor, y el domingo veremos el hermano mayor, porque del hermano mayor tenemos que aprender grandes verdades también, que nos van a poner a meditar bastante en nuestra vida. Así que te quiero invitar para que ores. Quizás hoy sea el día para ti en el que vuelvas en sí y en el que puedas decir, me levantaré, e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. El Padre te está esperando. Él ha estado mirando por su ventana a ver cuándo este hijo, esta hija vuelven. Y cuántas cosas Él ha preparado para ti, para que vuelvas. Así que vuelve,
Y tú que estás con Él, alégrate. Ojalá no seas como el hermano mayor. Por eso hablaremos el domingo del hermano mayor, porque quizás representa a los que hoy estamos con el Padre, pero tenemos un corazón equivocado y también necesitamos arrepentirnos. Entonces, amados, oremos dándole gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que nos ha permitido. Amado Dios y Padre, ¿quién como tú en misericordia, en bondad, en amor, en compasión, en ternura? ¿Qué amor como el tuyo que espera el tiempo necesario para que su Hijo vuelva? Tú nos has dado libertad, tú nos has mostrado el camino. Quizás muchos de nosotros hemos tomado malas decisiones y nos hemos alejado de ti. Quizás no te hemos aprendido a amar. Amamos las cosas tuyas. Nos gusta la iglesia, nos gustan los hermanos, nos gustan las predicaciones, nos gusta la alabanza, nos gusta orar. Pero no te amamos a ti. No te amamos a ti. Amamos lo que tú nos das. Pero es tiempo de amarte a ti. El cielo es cielo, porque tú estás en él. Y realmente, Señor, el amarte a ti es lo que nos hará a nosotros felices por la eternidad. Y necesitamos empezar a amarte desde hoy, a comprender que nuestra mayor necesidad eres tú, tu amor, estar contigo, vivir para ti, Señor. No estar esperando lo que de tu mano entregas, que con amor lo haces, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Pero más importante es desearte a ti por sobre todas las cosas, que seamos como este hijo menor que volvió a su padre, que la vergüenza lo llevó a entender el amor del padre y ahora sí que lo va a amar, después de ver cómo lo recibieron y cómo fue restaurado. ¿Cuánto va a amar este joven? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que, amado, queremos amarte verdaderamente y genuinamente. Permítenos ser una iglesia que te ame, unos cristianos que te amen. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grandemente, una feliz noche, que descansen y el domingo, con la ayuda del Señor, veremos el hermano mayor. Hasta la próxima. Dios me los bendiga.